El tema de esta semana se llama Vuelve. A ver, ¿por qué se llama Vuelve? Se los voy a resumir de una manera muy práctica. Y es que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, el mundo constantemente nos va a estar diciendo, vuelve, ¿sí? Nos va a estar diciendo, oye, ven, aquí la pasas mejor. Oye, ven, aquí el pecado es tan lindo, es tan divertido. Y es que, ¿sabes? Eso es un tema, ese es un tema muy importante que tenemos que saber nosotros como jóvenes. El pecado nunca va a ser feo. La tentación nunca va a ser algo que nosotros digamos, ah, bueno, qué fea la tentación, yo no quiero caer en eso. Al contrario, la tentación nos atrae a tal punto de que nosotros caigamos. Y por eso el mundo constantemente nos va a estar diciendo, vuelve, ven acá, aquí la pasabas mejor. Esa es la mentira del diablo. Recordemos que la palabra de Dios dice que Satanás es mentiroso y es padre de mentira, muchachos. Es padre de mentira el enemigo. Entonces constantemente nos va a estar mintiendo, nos va a estar diciendo, vente para acá. Ahora, quiero que sepan otra cosa. Cuando nosotros, imaginando este caso hipotético, nos desviamos y nos vamos hacia el mundo, cuando nosotros nos vamos hacia el mundo, el Señor Jesús constantemente nos va a estar diciendo, vuelve, ven a casa, regresa conmigo, regresa donde está la salvación. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos eso y pues antes de continuar vamos a tomarnos un tiempo muchis para orar. Entonces, les voy a pedir que por favor, ahí donde ustedes están, cierren sus ojos, vamos a pedirle al Señor que Él tome el control de este tiempo. Así que, amado Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente, Señor, para poder conversar sobre tu maravillosa persona, Señor Jesús, sobre tu maravilloso poder, Padre amado, y sobre tu maravillosa guía, Espíritu Santo. Muchas gracias porque estamos seguros de que tú estás haciendo cosas impresionantes en nuestra vida, Señor, y que tú nos estás persuadiendo desde temprana edad para que podamos rendir a ti, Señor, nuestra juventud, Padre, como dice tu palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Señor Jesús, nos aferramos a ti, Señor, nos aferramos a ti y nos aferramos así como lo hizo Jacob, Padre, y te decimos, Padre, no te soltamos hasta que nos bendigas, Padre, y queremos recibir tu bendición, Señor. Ahora, Padre, en este momento yo entrego a ti este tiempo pidiéndote, Señor, que bendigas la vida de Daniel, la vida de José, Señor, de José Moreira, la vida de Andrea, Señor, la vida de Deo, Señor, de los chicos que están conectados también, de Pastora Conchita, de Alessandra, de Ana, de Andre, de Esteban, de Josué, de Han, de Pastora Helen y de Sofía, Señor. Muchas gracias porque nos estás permitiendo tener este aforo tan importante de hijos tuyos que tenemos hambre de ti, de conocer de tu palabra, Padre. Ahora, Padre, con la autoridad que tú nos has dado en Cristo Jesús, Padre, ejercemos autoridad sobre toda obra de las tinieblas, Padre, y atamos y sujetamos, reprendemos todo estorbo del enemigo, Señor, que quiera venir como distractor en medio de esta conversación que vamos a tener de parte de ti, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú nos cubres con tu sangre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, como les había mencionado, nosotros constantemente estamos luchando con el mundo y el mundo nos va a estar diciendo, oye, vuelve acá. ¿Recuerdan la prédica que Pastora Conchita compartió con nosotros el domingo pasado? Esta estaba basada en Romanos capítulo 6, versículos 1 en adelante. Y se los acabo de poner en pantalla para que lo podamos leer. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, nosotros tenemos una vida nueva
en Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando el Señor Jesús nos invita a formar parte de su reino, una nueva vida viene a nosotros. Y esa vida está esperando por nosotros, pero no podemos vivirla como la solíamos vivir. Permítanme, dejo de compartir pantalla para que me puedan ver quienes están en casa. No podemos continuar viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Cristo. Ya lo vimos la semana pasada. El pecado constantemente va a estar atrayéndonos hacia todo lo que no le agrada al Señor Jesús. Entonces, la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 1, nos dice, ¿vamos a seguir pecando para que haya bendición entre nosotros? En ninguna manera. En ninguna manera. Muchas veces el mundo nos va a decir, oye, sigue pecando, no pasa nada, sigue pecando. Igual, el Señor te va a perdonar. Y por ahí podemos encontrar ese ruido en el mundo que nos dice, total, Dios te perdona, anda, peca y disfruta. Y eso, mis queridos amigos, es totalmente falso. Porque la Biblia nos dice, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Todo lo contrario, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Aquí les escribí este mensaje. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, se supone que tengamos un estilo de vida diferente. Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Si lo confesamos y nos arrepentimos de todo corazón. Como les mencionaba, la semana pasada conversamos que el arrepentimiento significaba abandonar la forma en la que vivíamos o hacíamos las cosas para que Dios nos pueda perdonar. Ahora, muchas veces, vamos a tener la duda, y la duda viene de parte de Satanás, y nos va a decir, ¿en serio Dios ya te perdonó? ¿Verdaderamente Dios puede perdonar lo que estás haciendo? ¿Verdaderamente Dios puede perdonar tu forma de ser? Pues déjame decirte que sí, en serio, porque la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El Señor nos puede limpiar de toda maldad, porque aquí dice que Él es fiel y Él es justo. El Señor no es un ser humano. Comprendámoslo de una vez. Él no va a mentir. Él no nos va a decir algo solamente para ilusionarnos y después resultar, oye, Daniel, la verdad nunca te perdoné. Oye, Andrea, la verdad es de que no, sí te pelaste con ese pecado. No te perdoné. Absolutamente no. El Señor lo dice en su palabra. Además, en Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. El Señor Jesús nos está diciendo, oye, yo soy fiel y yo soy justo, y te puedo perdonar cualquiera que sea tu pecado. El enemigo constantemente va a estar lanzándote dardos. ¿Han escuchado ustedes el pasaje de Efesios 6:10? Efesios 6:10 habla sobre la armadura que tenemos que tener nosotros puesta para resistir los ataques del enemigo. Y nosotros no podemos resistir los ataques del enemigo si no estamos revestidos de la armadura que Dios nos da. ¿Por qué necesitamos nosotros el casco de la salvación? Porque Satanás constantemente nos va a estar lanzando dardos de fuego para que nosotros dudemos y enfrentemos dudas como las que le tengo ahorita en pantalla. ¿En serio me perdona Dios? ¿En serio Dios puede ser así de bueno conmigo como para perdonarme? Pues definitivamente, mi amiga y mi amigo, te puedo decir que sí. El Señor nos perdona. Pero bueno, la verdad no es el tema de hoy. Vamos a seguir avanzando para que podamos comprender más qué pasa si yo tropiezo. Porque ¿saben qué? Podemos tropezar y podemos tropezar y podemos tropezar. Podemos decir entonces que en su infinito amor Dios nos perdonará si genuinamente nos arrepentimos. Pero, ¿qué hay de esos tropiezos constantes en nuestra vida? Sin duda alguna sabes de los que hablo. Cuando tú dices,
Señor, yo ya no quiero hacer esto, Padre. Padre, apártame de este pecado. Estoy cansado de pecar. Estoy cansado de desobedecer. Estoy cansado de mentir. Estoy cansado de caer en la trampa de la pornografía. Estoy cansado de caer en la trampa de la masturbación. Estoy cansado de caer en pecados, Señor. Y vas y luego te das cuenta que volviste a caer. Te das cuenta que otra vez estás atravesando esa situación. Pero bueno, ¿qué hay de esos pecados? ¿Qué hay de esos tropiezos? Sin duda alguna, Romanos capítulo 6 dice un desafío claro. Dice, si quieres que sobreabunde la gracia, no perseveres en el pecado, apártate del pecado. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Dios nos da el poder de su Espíritu Santo, nos da un espíritu de dominio en contra del pecado. Definitivamente nosotros no podemos decir, oye, yo ya lo dominé, pero ¿a qué le estás dando más tiempo? Ahí donde estás en casa, te invito a que lo reflexiones. ¿A qué le estás dando más tiempo? ¿Le estás dando más tiempo a la carne o le estás dando más tiempo al Espíritu de Dios? ¿Estás dándole más tiempo a leer la palabra o estás dándole más tiempo a pasar viendo videos en YouTube, jugando en el Fortnite, jugando en Among Us? ¿A qué le estás dando más tiempo? ¿A pasar en el Among Us o a conocer de Dios leyendo su palabra u orando? Esto es muy serio, mucha. Por ahí puede sonar como un chiste, pero es en serio. A ver, hablemos de agricultura. Sí, este es el mejor ejemplo que yo les puedo dar. ¿Sí? Para que un árbol o plantación logre crecer, debe contar con el terreno adecuado, ¿no es verdad? O sea, si yo, por ejemplo, quiero sembrar un rosal, si yo quiero sembrar algún árbol de determinado fruto, tengo que preparar el terreno, tengo que preparar la tierra para que de esa manera pueda crecer el árbol. Pero si yo no preparo el terreno, entonces simplemente el árbol no va a crecer. No va a crecer. Justamente los frutos del Espíritu Santo no van a surgir en mí si yo no cuido el terreno, si yo no me preocupo por procurar, procurar que la palabra de Dios cumpla su cometido conmigo. Quiero que me acompañen a leer lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 17. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces, el mal deseo después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo realizado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muchas veces nosotros vamos a decir, ay, es que el Señor me está poniendo esta prueba, el Señor me está poniendo esta tentación, el Señor me está poniendo a prueba y me está desafiando a ver hasta dónde soy fiel. Momento, la palabra de Dios dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Él no te va a tentar. Muchas veces somos atraídos por nuestros malos deseos. Recordemos una cosa, Joel. Nosotros vivimos en un cuerpo terrenal. Entonces, muchas veces, como dice la palabra de Dios, cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y lo que verdaderamente quiero hacer, eso es lo que no hago. A través de Cristo Jesús, en nuestras vidas, nosotros podemos cambiar esa naturaleza. Y aquí lo que dice el versículo 15, dice, el mal deseo. Si en nosotros hay algún mal deseo, nosotros tenemos que rendirlo al Señor. Quiero que ahí donde estás, en este momento, pienses qué es aquello que te representa un desafío. Tómate un momento, piensa con qué estás luchando. Tú ya sabes a qué me refiero. Tú ya sabes precisamente ese pecado del que te estoy hablando. Piénsalo.
Piensa esa cosa con la que luchas todos los días y que el Espíritu Santo te dice, eso que estás haciendo no está bien. Eso precisamente es lo que tenemos que rendir al Señor. Porque ¿sabes qué? Ya lo dice el pasaje de Santiago. Cada uno es tentado cuando de nuestros propios malos deseos somos atraídos y seducidos. Imagínate por un segundo de que, voy a inventarme ahorita un ejemplo. Yo tengo una pasión o una atracción por las malteadas de un restaurante de comida rápida. Entonces yo no puedo venir y decir, es que el Señor hace que ese deseo de las malteadas esté en mí. Ese es un mal deseo que está en mí. Y yo lo tengo que rendir a Dios. Tengo que decir al Señor, Señor, ayúdame con esta lucha que yo tengo. ¿Para qué? Ese pecado, para que esa tentación no se convierta después en pecado. Y es que, ¿sabes qué, mi amiga y mi amigo? El problema del pecado, el problema del pecado tal vez no es en sí el pecado, es lo que sucede después de que cometiste el pecado. Porque la palabra de Dios es clara y dice que el pecado da a luz muerte. Y muchas veces esa muerte, pues aunque no me lo creas, puede ser literal. Puede ser literal. O sea, en algún momento las personas pueden venir y decir, solo lo voy a hacer una vez. ¿Y qué pasa? Después puede fallecer de inmediato. Perdón, no quiero sonar ni mórbido, ni fatalista, ni que vayan a pensar, la verdad, este es un grupo de jóvenes y me están diciendo que me voy a morir. Mira, la palabra de Dios dice que el pecado da a luz muerte. Bueno, y ahorita lo vimos desde el punto de vista literal y lo vamos a seguir viendo desde el punto de vista literal. Imagínate que un día unos tus amigos te dicen, vos salite de la casa, vámonos a fregar, salite de la casa, vámonos a una fiesta. Y vos decís, bueno, lo voy a hacer solamente una vez. Y luego los amigos se embriagan y vos salís. ¿Y qué pasa después? Ellos vienen y provocan un accidente de tránsito y todos fallecen. No te estoy deseando el mal. Son cosas que pasan. Son cosas que ocurren. Pero vamos a hablarlo ahora desde otro punto de vista. Muchas veces el pecado da a luz muerte a tus deseos, a tus sueños, a las cosas que ya querías que ocurrieran en tu vida y que por causa del pecado se pierden. Y es que, como te decía, el pecado en sí mismo tal vez no es el triunfo de Satanás, es lo que ocurre después. Luego viene la culpa y la culpa te aleja del Señor. Yo no sé si tú lo sabes, no sé si ya tienes la edad suficiente como para poder entender a qué me refiero con culpa, pero el enemigo es experto en acusarnos. La palabra de Dios dice que Él es el acusador y nos acusa de día y de noche. Constantemente te está recordando tu pecado, constantemente te está diciendo que no eres perfecto, constantemente te está diciendo, ¿cómo te atreves a acercarte a Dios? ¿Con esas manos vas a tocar a Dios? ¿Cómo te atreves a arrodillarte si sabes lo que estás haciendo? Y es allí donde el enemigo triunfa. Es allí donde nosotros le otorgamos la autoridad de estar haciéndonos caer y caer. Y lo peor de todo, mis amigos, es que nos hundimos más en el pecado. Porque no es que ya pequé y bueno, está bien, ya me pequé y me alejo. No, pecas y el enemigo te provoca que peques más. Y si ya probaste algo, te va a llevar a otro pecado más fuerte, a un pecado más profundo, y va a seguir, y va a seguir hasta hundirte en el pecado. Mis amigas y mis amigos, es importante que comprendamos la gravedad de lo que significa el pecado en nuestras vidas. En todo momento, nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos en una lucha con un enemigo que no descansa. Porque, mis amigos y mis amigas, el mundo es malo, el mundo no va a mejorar, el diablo anda suelto y anda buscando a quien devorar. Y va a devorar a aquellos que estemos con la guardia baja, aquellos que digamos, no pasa nada, intentémoslo, probemos. Más adelante es más complicado que nosotros regresemos a Jesús. Y por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 dice, vamos a perseverar en el pecado, vamos a seguir pecando para ser bendecidos en ninguna manera. Y por eso también no podemos nosotros decir, el Señor me está tentando. En algún momento nos vamos a preguntar, bueno, pero ¿y entonces qué sí puedo hacer?
¿Qué sí puedo hacer? Porque, o sea, Oli, me estás diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. La palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 26, bueno, nos dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Querías una respuesta a tu pregunta? La pregunta es, ¿qué sí puedo hacer? Puedo hacer todo. Puedes hacer todo, pero recuerda que no todo construye, ¿sí? Yo tengo una clase en la universidad. La universidad se llama Juventud y Vida Saludable. Es una de esas clases donde uno dice, ¿para qué me ponen a estudiar esto, verdad? Pero pasa. Y en esta clase nos enseñan sobre problemas de adicciones, problemas psicológicos, problemas con no tener ejercicio. Y dice la licenciada siempre que termina, yo les estoy dando a ustedes las consecuencias que pueden padecer si ustedes no viven una vida saludable, pero pueden tomar una decisión de no hacer lo que yo les estoy diciendo, pero tomarán su decisión sabiendo las consecuencias, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente lo mismo. Todo lo podemos hacer, pero no todo me conviene. Ahora que Cristo vive en nosotros, debemos ser imitadores de Él, imitadores de Cristo. Debemos buscar su voluntad y despojarnos de todo pecado. Ahí te puse una caricaturita donde puedes ver dos caminos, ¿verdad? Si quieres ir al mundo o si quieres ir al cielo. El camino no será fácil, pero vale la pena a largo plazo. Cuanto más te alejes tú del pecado, cuanto más digas no a las tentaciones, cuanto más te protejas a ti mismo de esas cosas que quieren hacerte caer, va a ser mejor para ti. Vamos a leer un pasaje bastante extenso. Este pasaje es muy largo, pero quiero que le prestemos la mayor atención posible. En el nombre de Jesús te pido que hagas tu mejor esfuerzo por poner atención, porque este pasaje de la Biblia es clave, mi amigo. Entre más pronto lo entendamos, va a ser mejor. Lee conmigo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, ojo a esto, fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean entonces partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Ah, caray, qué pasaje tan largo, ¿verdad? Vos vas a decir, Oli, pero yo me metí a un grupo de jóvenes, esperaba que me dieras por ahí 3 versículos motivacionales y saber que ya estoy listo para disfrutar de mi infancia o de mi adolescencia. ¿Sabes qué? Verdaderamente podría hacer eso. Verdaderamente podría venir y darte un versículo que puedes encontrar en Facebook. Porque ya sabes, ahora todos son cristianos, ya sabes, ahora todos son coaches motivacionales, ahora todos. Pero la palabra de Dios nos está dando claves importantes. Nos está diciendo, oye, esas cosas ni siquiera las menciones. Esas cosas que ellos practican, no las menciones, no platiques de ellas, porque sabes, muchas veces cuando nosotros le damos cabida al pecado, empieza por una conversación, empieza por una mala conversación con amistades y empezamos a formar parte de ese pecado. Y el Señor dice, ustedes son hijos de luz, anden entonces como hijos de luz. La próxima vez que alguien te critique por ser cristiano, la próxima vez que alguien te juzgue por vivir una vida en rectitud, no te sientas mal. Al contrario, sentite afortunado de que el pecado no va a dar fruto en vos, porque los frutos del pecado van a destrozar tu vida. Amiga y amigo, es importante que nos demos cuenta que el pecado tiene un solo objetivo y es destruir tu vida. Quiere destruir tu vida. ¿Vas entonces tú a darle autoridad al pecado para que venga a hacer estragos en tu vida? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que le des permiso al enemigo a que venga a destrozarte? No, yo creo que ya sabes la respuesta. ¿Vamos a perseverar entonces nosotros en el pecado para que sobreabunde en nosotros la bendición? Prácticamente es ilógico. Es ilógico que tú tengas ese pensamiento si es que lo has tenido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tal vez tú podrías decir, oye, bueno, la verdad es de que podría seguir pecando ella. ¿Dirías que cuidas lo que ves? ¿Dirías que cuidas lo que ves? ¿Estás cuidando lo que tú estás viendo? Piénsalo por un segundo. Ahí donde tú estás, ponte a pensar. ¿Estoy teniendo cuidado con lo que yo miro? ¿Con lo que miro en redes sociales? ¿Estoy teniendo cuidado con lo que yo miro cuando navego en internet? ¿Estoy teniendo cuidado con las historias, con los TikToks que yo estoy viendo? ¿Podrías decir que estás cuidando aquello que tú ves? ¿O podrías decir que tienes cuidado con lo que oyes? ¿Qué música estás oyendo? ¿Qué consejos estás escuchando? ¿Qué conversaciones estás teniendo? Piénsalo en serio, piénsalo en serio. ¿Podrías decir que tienes cuidado con eso? ¿Tienes cuidado con lo que estás hablando, con lo que comes, con lo que sientes? El pecado se va a disfrazar de muchas formas y debes estar atento a no ceder terreno. Ahora te preguntarás, Oli, de verdad, o sea, me lo estás diciendo muy directo. ¿Qué pasa si ya pequé? ¿Qué pasa si ya pequé? ¿Perdí la oportunidad? ¿Ya estoy en problemas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago si ya pequé? Quiero que le prestes atención a este pasaje. Léanlo, muchachos, conmigo. Dice, yo, yo, Dios, soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios nos está diciendo, me amo tanto a mí, porque aquí dice, por amor de mí mismo, yo borro tus rebeliones y no me acuerdo de tus pecados. ¿Ves qué lindo es vivir con Dios? Por el contrario, el enemigo, la contraparte, él va a estar recordando el pecado. Él va a estar acusándote de día y de noche. Cuando te despiertes, cuando te vayas a dormir, incluso hasta en tus sueños vas a estar.
recibiendo esa persecución, pero el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y aquí te puse una analogía bien chistosa. Ah, bueno, entonces como Dios me va a perdonar, pecaré. Pecaré y lo disfrutaré y luego me arrepentiré. Ah, ya entendí la matemática, ya entendí cómo es el rollo. Voy a pecar, lo voy a disfrutar, después voy a pedir perdón total. Dios está ahí. Te estás tendiendo una trampa, meme. Te estás tendiendo una trampa. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Eso no es lo que Dios espera de ti. Dios espera que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Quiero que le prestes atención a este pasaje. La palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45 dice, préstale atención. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y ahí te puse una gráfica que espero que sea lo suficientemente clara, ¿verdad? Ahí vemos una gráfica de uno de esos monstruos que dice, ¿para dónde agarro? Voy a ir de regreso a donde salí. Amiga y amigo, el Señor nos está diciendo, yo soy quien por amor a mí borro tus rebeliones. Vimos la palabra de Dios cuando arrancamos la sesión, que dice que Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Además, también nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, vendrán de parte de Él tiempos de refrigerio. Entonces, amigos y amigas, nosotros podríamos decir con toda confianza podríamos decir que verdaderamente nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos perdona. Pero escucha esto, si Dios nos perdona y nos libera de las ataduras del pecado, si uno de estos seres, que este es un ejemplo gráfico que puse acá, sale de ti, él va a intentar volver, va a intentar volver. ¿Y qué va a encontrar cuando vuelva? Va a encontrar el deseo de que quieres volver a probar el pecado, de que quieres volver a experimentar lo que estabas experimentando. Entonces va a decir, genial, voy a ir por otros 7. Y el postrer estado, dice, viene a ser peor de como era. Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El Señor Jesús está consciente de la gravedad del pecado. El pecado puede provocar que nosotros padezcamos cosas peores. Y mis queridos amigos y mis queridas amigas, esta plática verdaderamente da para más profundidad. O sea, estamos hablando ya literalmente de ataduras espirituales, estamos hablando de cadenas de opresión, estamos hablando de yugos en nuestra vida de maldición y cosas que son bien reales. Lo que pasa es que, ¿saben qué, mucha? Ya no se habla de esto entre jóvenes. Ya no. Y por eso decía el comentario de, compartamos un versículo que nos motive, que qué linda es la vida. No, mucha, tenemos que entender que el pecado busca destruir nuestras almas. Y cuando nosotros abrimos la puerta al pecado, mucha, estamos abriendo puertas de acceso legal al enemigo, a que entren a nosotros poderes espirituales de maldad. Y eso es grueso, mucha. Y lo digo riéndome, no porque, qué alegre la vida. No, lo digo porque de veras hemos vivido nuestra vida de forma tan descuidada, a tal punto de que no nos damos cuenta de que el pecado, si nosotros le permitimos entrar,
va a hacer estragos en nosotros. Entonces, para ir concluyendo, te hago la pregunta, ¿a dónde quieres volver? ¿Quieres volver a donde está la bendición? ¿O quieres volver a donde está el pecado? Porque tú podrías hoy decir, Oli, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, me conecto a los fines de semana a la prédica de Día de Sion a las 11 de la mañana por YouTube o por Facebook. Nada más hago el comercial por si no lo sabían. eh, lo hago, Oli, procuro vivir bien. Ok, genial. La palabra de Dios dice, si alguno está bien, mire que no caiga. Si alguno cree estar bien, mire que no caiga. Y también el llamado es para ti, mi amiga y mi amigo. Que tú ahí donde estás, reconoces que te has alejado de Dios. Reconoces que has estado lejos de Él. Y que el enemigo te ha vendido la idea de que puedes jugar con el pecado. De que puedes pecar, disfrutar, volver, pedir perdón, volver a pedir limpieza, volver a pedir perdón, volver a caer en el pecado. Es que eso, mis queridos amigos, eso es un círculo vicioso. Ese círculo vicioso constantemente va a provocar que estemos en esas. Pero quiero que piensen por un segundo en esto. Quiero que piensen por un segundo en esto. ¿Vale la pena estar ensuciándote, limpiándote, ensuciándote, limpiándote, ensuciándote y limpiándote? ¿Crees que tiene algún valor el vivir así? ¿Acaso no estás cansado? ¿Acaso no estás cansada de ese estilo de vida? La palabra de Dios dice que para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y el Señor te quiere libertar. El Señor quiere que sepas que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Lo leíamos la semana pasada en la prédica. Y si no viste la prédica de la semana pasada, te cuento que ya está en nuestro canal de YouTube. Pasa viéndola. Ahí está, en el canal de YouTube de Llaves de Sion. Vas a poder ver la prédica de la semana pasada. Hablábamos que el Señor Jesús dice que se paró en la sinagoga y dijo, y le dieron el rollo del profeta Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a libertad. Uy, gracias. A pregonar libertad a los cautivos. Entonces, si estás siendo cautivo del pecado, el Señor te quiere libertar. El Señor te quiere libre. Y esta tarde es el mejor momento para que lo reflexiones y para que no dejes ya ni un día más. No permitas que pase un día más donde el pecado te tiene en ese juego, donde pecas, pides perdón, después tienes culpa, después te alejas, después vuelves a pedir perdón. Esa no es la vida que Dios planeó para ti. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que Dios quiere hacer con vos. Él te ha justificado por medio de Cristo Jesús para que vivamos una vida en libertad. Es cierto, somos jóvenes y constantemente vamos a decir, ay, pero qué aburrido, cómo me lo está vendiendo Oli. Oli me está diciendo que prácticamente tengo que decirle adiós a todo y toda la diversión me la voy a perder. Quiero que leas conmigo lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y quiero que leas también lo que dice Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Yo no te quiero decir, vive la vida de una forma aburrida. Yo quiero que sepas que el Señor te quiere usar desde que eres joven. El Señor
tiene planes de bien para ti y no de mal. Ya lo dice Jeremías 29:11, porque yo tengo planes de bien y no de mal para ti, con el fin de que tengas un futuro y una esperanza. Y también la palabra de Dios dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora, como mi licenciada de aquella clase, yo también te digo, toma las decisiones que tú quieras, pero toma decisiones consciente de que el pecado dará a luz muerte, de que Dios no tienta a nadie y Dios no te está tentando a ti. Recuerda que nosotros somos seducidos por nuestros malos deseos, y si esos deseos no los rindes ante Dios, entonces vas a estar en problemas. No puedes seguir viviendo tu vida de esa forma. No puedes seguir dándole al pecado la oportunidad de hacer de ti lo que él quiere. Te quiero pedir que ahí donde tú estés, por un segundo, cierres tus ojos. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús hasta el día de hoy, todo esto que hemos hablado no te hará sentido. No entenderás de qué estamos hablando. Pero si tú verdaderamente ya estás cansada y ya estás cansado de estar atado por esas cadenas de pecado, te tengo buenas noticias. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y la palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El Señor Jesús dice que la unción de su espíritu pudre el yugo. Así que mi querida amiga y mi querido amigo, tu vida puede cambiar si tú decides entregarla a Dios. Si tú le dices, amado Padre, reconozco que hasta el día de hoy he sido pecador y he vivido mi vida, Señor, contrario a lo que tu voluntad perfecta exige de mí. Admito, Señor, que he vivido una vida desenfrenada, Señor, atendiendo los deseos de mi corazón y siguiendo los deseos que me han llevado a caer en la tentación y pecar y alejarme de ti. Señor Jesús, yo confío en tu palabra y confío en tu promesa, donde tú me garantizas de que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, y confiando en tu palabra, Señor, y confiando en que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Yo creo, Señor Jesús, que tú hoy me puedes perdonar. Te pido, Señor Jesús, que me perdones por mi mala manera de vivir. Señor Jesús, yo no quiero continuar pecando, creyendo que esto va a hacer que tu gracia abunde en mí. Porque, Señor, yo he sido, Señor, enterrado junto con Cristo para vivir una vida nueva, Señor. Permíteme, Señor Jesús, vivir una vida nueva en ti. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre, yo te pido que me laves con tu sangre y que me permita ser renovado, Señor. Entender lo que tú quieres que haga de mí, Señor, y alejarme del pecado. Mi querida amiga y mi querido amigo, hoy se te ha presentado una maravillosa oportunidad. Sería insensato de tu parte despreciar lo que el Señor te está ofreciendo. Por supuesto, nadie te está obligando. La palabra de Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. No desprecies el llamado que Dios te está haciendo. Recuérdalo, ten en mente que el Señor Jesús te va a limpiar, el Señor Jesús te va a lavar, pero no seamos entonces, como dice la palabra de Dios, como el perro que vuelve a su vómito, o como el puerco que después de haber sido lavado va y se revuelca de nuevo en el lodo.
Es importante que dimensionemos ya que estas no son metáforas, estas no son filosofías, es la vida misma. Es la vida misma, mis queridos amigos. Así nos comportamos cuando decimos, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, y luego ahí te vas. Señor, límpiame, y luego ahí vas otra vez. Espero de todo corazón que esta palabra haya desafiado tu vida, porque eso es lo que busca. Así como Jesús es el príncipe de paz, también viene a desafiar nuestra vida, también viene a confrontarnos. Y si hay algo en ti que a la fecha ha servido para que tú estés luchando y estés peleando, rindámoslo a Dios. Amado Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta oportunidad que nos diste de compartir tu palabra, Padre. Te glorificamos y te honramos, Señor, sabiendo que tú has estado en este momento y nos has hablado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a tu reino, Señor, y nos pides, Señor, que seamos atentos a tu voz para ponernos a cuentas contigo, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tu palabra dé fruto, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a las personas que estuvieron conectadas, Señor, a Alessandra, a Ana, a André, a Andrea, a Pastora Conchita, a Esteban, a Fernanda, a Han, a Pastora Helen, a Josh, a Sophie, a Andrea, a Deo, a José, a Daniel y a José, Señor. Qué maravilloso saber, Señor, que ya nos podemos reunir, que estamos aquí, Señor, con jóvenes de forma presencial y ustedes que están ahí conectados. Te pido, bendito Padre, que esta palabra que ha sido esparcida en nuestros corazones, Señor, dé su fruto, Señor. Declaramos, Señor, que somos tierra fértil, Señor, y hoy decidimos decir ya no a esa vana manera de vivir. Te pedimos, bendito Padre, que nos unjas con tu Espíritu Santo, Señor, y que tu Espíritu, Padre, que con su unción pudra el yugo, Señor, y toda atadura, Señor, que hasta el día de hoy nos tenía sujetados por el pecado, sea reprendida en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Padre, te glorificamos. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.